Hola, buenas noches, ¿cómo andan? Buenas noches, Hola, profe. ¿cómo está? Buenas noches, profe. Voy a hablar un poco bajo porque ando un poco jodido de la garganta. Así que bueno, no voy a... Avísenme si en algún momento no se escucha. Eh, bueno, en la clase de hoy vamos a ver la parte práctica del resto de mecanizados que quedan. El resto de los procesos mecanizados con arranque de viruta, que son taladrado, alisado, limado y brochado. O sea, el limado sería cepillado, que es limado y cepillado, y rectificación. Eso es lo que queda de ver con de mecanizado con arranque de viruta, de la parte práctica en concordancia con la teoría que ustedes ya han visto. Vamos a comenzar por Disculpe, profe, parte de taladrado. ¿Sí? ¿le puedo hacer una consulta del trabajo práctico expresado o al final? Bueno, dale. Sí, es porque, bueno, teníamos que seleccionar la herramienta con el catálogo Sandy, pero a Sí. la hora digamos, de seleccionar la herramienta, lo hace todo en base a lo que lo tiene que hacer en una pasada, creo, porque cuando tuve que llevar de 36 milímetros a 50, me dice que no hay herramientas. De 36 a 50 que no hay herramienta, claro, para llevarlo de una sola pasada. Claro, porque le puse de 48 y sí lo hace, pero siempre todos los cálculos los hace en base a una pasada. Está Entonces, bien. Sí, no hace como, digamos, eso te lo hace con una. Perdón, aguántame, voy a buscar un poco de agua. Perdón, te estaba diciendo que lo hace con una herramienta como si vos tuvieras que dejar la perforación terminada, digamos, como bien decís vos, en una sola pasada. En realidad eso puede ser así o puede ser por perfilado, si selecciona una fresa más pequeña. De cualquier manera, te debería permitir una selección de herramientas. ¿Querés que hagamos una prueba? sí, ahí la estaba haciendo. Si quiere, le muestro lo A ver. que pasó. Ah, perdón, te compartí yo. Y ahí no sé Compartime si, vos. claro, Sí. acá yo seleccioné ampliación sin requisito en la escuadra. Ujú. Y bueno, acá era 36, eran 50. 40 y ahí me salta que no hay resultados. Y cuando bajo un poquito, por ejemplo, en vez de 50 le pongo 48. Cambiarle la tolerancia porque le estás poniendo una tolerancia muy grande, entonces tal vez te está filtrando por eso. Ponele Sí, que H10 a ver qué. le había puesto H10 y acá le pongo 50. Y tampoco. Bueno, y a ver si vos le ponés
de 36 a 48, a ver qué te da. Acá sí me da, pero claro, la profundidad de corte es como muy grande, digamos, como que lo trata de hacer en una pasada. Ujú. Claro, te da herramientas para hacer ese laburo en en una sola pasada. Pero bueno, hacerlo de esa manera, ¿por qué? Porque la otra forma es seleccionar una fresa cilíndrica de corte lateral y hacer el trabajo por perfilado. Pero para poder sacar los tiempos de mecanizado en ese caso tenés que hacer un programa. Eh, no, hoy no tenemos el tiempo y el espacio para aprender a manejar el programa de mecanizado para poder calcular el tiempo de esa manera. Y se va a complicar el cálculo por algo que no tiene demasiado sentido. Entonces, selecciona dos herramientas distintas y hacer la perforación en dos pasadas con esos tiempos. Considerando que, bueno, vos podés tener en tu máquina fresadora, como decíamos la clase pasada, un carrusel con muchas herramientas, ¿no es cierto? Bien, entonces le hago, por ejemplo, hasta 45 y el otro lado, digamos, le pongo 45 en el Claro, inicio y final 50. Bien, te va a dar dos herramientas distintas. bien, buenísimo. Bueno, eh, vamos a empezar por taladrado. Y fíjense, perdón, no le estaba compartiendo. Eh, También lo trata la guía de Samic, la misma que estamos usando. Y las herramientas son muy similares a una fresa con insertos también. Está en perforaciones de grandes diámetros. En perforaciones pequeñas, las herramientas suelen ser integrales y comúnmente llamadas mechas o brocas. Se utilizan para perforaciones generalmente menores a 25 milímetros de diámetro y para perforaciones mayores ya se tienen estas herramientas integrales, no integrales, sino con insertos, donde es básicamente muy parecido a lo que veníamos trabajando, a la selección de herramientas de corte, donde seleccionan una herramienta y un porta herramientas. Y los insertos generalmente vienen dispuestos de esta manera: un inserto en la parte interior de la herramienta, del porta herramientas, y un inserto en la periferia o en la parte exterior del porta herramientas. Esto es porque el inserto que está en el interior corta la parte central y el que está en el exterior la otra parte, digamos. Lo que hacen es utilizar dos herramientas en simultáneo. Esto para perforaciones normalmente de más de 25 milímetros de diámetro, y ya se montan, o bien si se hacen en un entorno, se montan donde va a montar la contrapunta, o pueden realizarse en una máquina fresadora, como si se montan como si fuera una herramienta de fresado, ¿no? Pero en realidad es una herramienta de perforar. Entonces, un poco el objetivo de este trabajo, de ese ejercicio, que ustedes seleccionen una herramienta de perforar para la pieza, para hacer por perforado el diámetro de 25 milímetros. En su momento dijimos bueno, no sé si algunos la seleccionaron o no, pero habíamos considerado que esa perforación era preexistente. La idea es que en este ejercicio ustedes puedan seleccionar la herramienta para hacer esa perforación, calcular el tiempo que lleva esa perforación en función de las características de esta herramienta.
Al igual que cualquier otra herramienta de corte, las herramientas de perforado tienen velocidades de corte específicas. ¿Cómo se calcula? La velocidad de corte es tangencial, por lo tanto, el diámetro de la perforación o el de la herramienta, pi por el número de vueltas, sobre 1000 me da la velocidad de corte en metros por minuto. Yo generalmente lo que voy a tener es la velocidad de corte que va a estar dada por la herramienta que yo seleccione. Y lo que voy a tener que calcular acá es el número de vueltas con el que tengo que colocar en mi máquina perforadora o en el torno si hago la perforación en torno o en la máquina fresadora. ¿Se entiende? Sí, sí. Después, al igual que con las otras operaciones de torno, fresa, yo tengo una velocidad de avance que va a estar dada por el número de vueltas, un avance por vuelta. En este caso también un avance por vuelta por el número de herramientas que están cortando. Como tengo un filo cortando en el interior y un filo cortando en el exterior, el avance por vuelta va a ser considerando un solo filo, porque es como si la herramienta tiene dos filos pero están cortando puntos distintos. Si el filo que está en el exterior va a estar sometido a una velocidad de corte más grande, para el mismo número de vueltas. En el caso de estas herramientas que son integrales, la velocidad de avance se multiplica por 2 porque yo estoy cortando con dos filos al mismo tiempo, ¿no es cierto? La potencia de corte es muy similar a lo que ya venimos calculando. Tenemos el avance por la velocidad de corte y acá aparece el diámetro, pero tiene que ver con la sección de viruta que yo estoy removiendo, porque el diámetro por el avance me da una sección que yo estoy removiendo. Por el K sub C me da una fuerza. Por la velocidad de corte máxima me da una potencia. Lo de abajo es solamente conversión de unidades. Básicamente ahí en el ejercicio, entonces en el trabajo práctico, lo que se les pide es seleccionar de catálogo un taladro de columna, determinar sus características dimensionales, potencia máxima, velocidad de rotación y velocidad de avance, y realizar la perforación del agujero diámetro 25 de la pieza del trabajo práctico número 1, que era 125 milímetros de largo. Seleccionar la herramienta de perforación. En este caso, les pido que seleccionen una herramienta integral y determinar las características del corte de la misma. O sea, con los parámetros de corte, velocidad de corte, avance. Calcular potencia máxima de mecanizado y tiempo de mecanizado de esa perforación. Adicionalmente, verificar si la máquina que ustedes seleccionaron cumple con esa potencia máxima de corte, considerando la máxima solicitación de la herramienta, o si van a tener que bajar los parámetros de corte para poder usar la máquina que seleccionaron. ¿Entienden? Sí. Bueno, lo que está ladrado es relativamente sencillo en cuanto a cálculos, es más de lo que hemos venido haciendo. Después está lo que son herramientas de alesado, que en el catálogo saben que ustedes lo van a ver como mandrinado. Alesado es una operación en la cual se lleva un agujero premecanizado a sus dimensiones definitivas.
En el alisado, como ustedes vieron por la teoría, lo que gira es la herramienta y la pieza se mantiene estática, como una característica de la operación de alisado. Generalmente se utilizan estos procesos, como ya les dije, cuando se quiere terminar una perforación, llevar a sus dimensiones definitivas, pero no se sacan grandes cantidades de viruta, sino que es relativamente poco el arranque de viruta. Más bien lo que se busca es dar una terminación y en rugosidad y en dimensión, en tolerancias muy ajustadas. Bueno, similares a los cálculos de perforado, en el alisado tengo una velocidad de corte periférica y tengo que, depende de la velocidad de corte del inserto que yo seleccione, calcular la velocidad de rotación de la herramienta, ¿no es cierto? La profundidad de corte va a depender de cuánto estoy yo agrandando ese agujero preexistente y el avance, cuánto avanzo yo axialmente en ese agujero, ¿no es cierto? También, normalmente las herramientas de alisado tienen dos insertos de corte, pero pueden encontrarse algunos que tengan una cantidad mayor. Entonces, la velocidad de avance se multiplica el avance por cada uno de esos insertos por el número de insertos. La potencia de corte en alisado, similar también a lo que veníamos viendo, no es más que un área, un K sub C por una velocidad de corte. Esto es el coeficiente que se utiliza para conversión de unidades. Y la parte, esto es un factor de aumento de la potencia de corte en función de la relación de la profundidad de pasada con el diámetro. Entonces aumenta en un cierto factor a la velocidad, a la potencia total de corte. El ejercicio del trabajo práctico, el número 2, dice que seleccionar una herramienta de alisado para alisar un agujero de 100 milímetros y llevarlo a una dimensión final de 102,5 más o menos 5 centésimas. Terminar el tiempo y potencia de mecanizado. Me faltó. El tiempo y potencia de mecanizado si el agujero es de 100 milímetros de largo. Es un poco, cambia la operación, ¿no? Pero la mecánica es similar a lo que ya hemos venido trabajando. El otro punto que vamos a ver en este trabajo práctico es la operación de limado. Como ustedes vieron en la parte de teoría, por ahí la clase de hoy la vamos a hacer un poco más rápida por las condiciones de voz mía nada más. Pero bueno, si tienen alguna consulta la podemos responder. La operación de limado, como ustedes vieron en la teoría, se trabaja con máquinas limadoras que tienen un movimiento alternativo de la herramienta de corte y la pieza está quieta. Entonces, lo que se produce es el corte en un sentido del material y el avance durante el retroceso de la herramienta. Durante el retroceso de la herramienta la pieza se desplaza a una cierta distancia, de manera que cuando vuelve a avanzar la herramienta, se corta otra franja de material en una posición distinta. Así hasta
completar el ciclo de toda la superficie que se quiera mecanizar. Existen distintos tipos de regulación de las velocidades de las máquinas limadoras, pero el más comúnmente utilizado es el de corredera oscilante, donde se tiene un cubo C, en el cual, variando su posición, se varía básicamente la carrera de la máquina y la velocidad de rotación de este motor por una relación trigonométrica me da la velocidad de avance en este punto, que va a ser máxima y va a ir disminuyendo hacia este punto. Y en el retroceso, como este cubo pasa y forma un radio, la herramienta está tomada de una parte superior de la máquina, pero el accionamiento del movimiento está tomado desde el centro de esa manivela. Vamos a ver la foto de la máquina. Esto un poco los repasos, lo han visto en la teoría. Esta parte de la máquina limadora es lo que va hacia adelante y hacia atrás. Pero el movimiento está dado en un punto central. Y la máquina, este movimiento de vaivén es pivotado desde acá abajo. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Cuando el cubo está en la parte superior, forma un radio E más R en esta posición, y esta velocidad de giro por un radio de este valor da una velocidad de avance determinada. Esta velocidad de giro por el radio que compone todo, ¿no es cierto?, el conjunto. Pero en el retroceso la velocidad es mucho mayor, porque la velocidad de giro es exactamente la misma, pero el radio es menor. Entonces la velocidad de retroceso se hace máxima en este punto, cosa que no complica, ya que en el retroceso no se corta material. Esperen que había el micrófono activado. Entonces, en el ejercicio 3 de limado, la potencia, bueno, vamos a... Ustedes tienen en una limadora, imagínense que esta es la herramienta, tienen una resistencia al corte, una resistencia a la fuerza de avance, que va a estar dada básicamente por el Q, que es E por A, la sección que yo estoy cortando, por K sub S. Esa sección de viruta que yo estoy cortando es lo que me da esta resistencia por esta fuerza. Digamos. Yo multiplico esa fuerza por una velocidad, me da la potencia de corte. Acá no se ve demasiado claro, pero vamos a hacer un dibujo. Vamos a ver si lo podemos... Si yo veo de arriba, imagínense que esta es la pieza que yo tengo que mecanizar. Y esto que voy a dibujar ahora es la herramienta de corte, ¿no? Esta herramienta tiene un ancho. Ese ancho, que es lo que se indica como B, por la profundidad de pasada, por la profundidad que yo estoy dando de pasada, E es lo que me va a dar la sección, ¿no es cierto? No
no el avance este, acá recién lo dije mal. En la profundidad de pasada por el ancho de la herramienta me va a dar el Q, la sección. Por el caso VS me da la resistencia, la fuerza de corte. Lo que tiene que ver con el avance y la velocidad de corte, que me va a dar la potencia a mí de limado. ¿Se entiende? La velocidad de corte Sí, me sí. la va a dar la herramienta que yo seleccione. Como todo, en las limadoras no se utilizan insertos, sino que son herramientas de cobalto, metal o acero duro. Entonces ustedes van a tener que ver la velocidad de corte que tiene seleccionar una herramienta para una limadora, que ya les digo, no tienen velocidades de corte como los insertos, sino que tienen velocidades de corte del orden de los 20 metros por minuto o 30 metros por minuto, y con esa velocidad de corte es con la que van a tener que seleccionar, van a tener que calcular el tiempo. Primero, bueno, el ejercicio que es lo que dice, tienen que mecanizar una superficie de 100% con una limadora, reducir su espesor de 38 a 30 milímetros. Obviamente esta reducción de espesor de 8 milímetros no la van a poder lograr en una sola pasada. Van a tener que hacer muchas pasadas, depende de cuánto sea la profundidad de corte máxima que admita la herramienta. Pero en herramientas de cobalto no crean que son pasadas de más de 1 milímetro. Entonces van a tener que calcular el tiempo de mecanizado y los esfuerzos en potencia de corte para hacer esta reducción de espesor de la pieza. ¿Se entiende? Sí, profe. Eh, bueno, después, como ustedes vieron en la teoría, tenemos las máquinas cepilladoras. La máquina cepilladora tiene la particularidad de que el principio es muy parecido a las limadoras, pero para piezas muy grandes. Esto está pensado para piezas excesivamente grandes. Un minuto. Bueno, disculpe. Como les decía, al principio es muy parecido a las máquinas limadoras, pero para piezas muy grandes. Entonces, eh, en este caso se mueve la pieza y no la herramienta, porque es más sencillo cuando la pieza es de gran tamaño mover la pieza que la herramienta de corte. Entonces, también es necesario calcular los esfuerzos, que es la sección de viruta que yo estoy sacando, el Q, por el caso ese del material, la resistencia específica de corte. Eso me va a dar la resistencia al avance o la fuerza de corte de la herramienta. Ahora bien, la
resistencia total al movimiento, o sea, lo que me va a dar en definitiva la potencia necesaria para el corte, no es solo la fuerza de corte que yo tengo que hacer para sacar viruta, sino la fuerza que yo tengo que hacer para mover la pieza. Porque como son piezas de gran tamaño, estamos hablando de pesos de más de 1000 kilos, con lo cual las fuerzas de movimiento también son importantes, incluso hasta más importante dependiendo del tamaño de la pieza que la misma resistencia de corte, que la misma fuerza de corte. Y entonces también tengo que calcularlo eso. La resistencia total va a ser el peso de la pieza más el peso de la mesa, porque yo la mesa que soporta la pieza también la tengo que mover, por el coeficiente de rozamiento del sistema de movimiento que yo tenga acá. El peso de la pieza más el peso de la mesa, el peso total que yo tengo que mover, el coeficiente de rozamiento me va a dar la fuerza en esta dirección, la dirección opuesta al movimiento, que es la que necesito saber para el cálculo de la potencia total. Como datos referenciales, el coeficiente de rozamiento, si se trata de movimientos sobre rodillos, puede ser en algunas mesas de 0,05, similar al de un rodamiento. Y si se trata de guías o una bancada lubricada, el coeficiente de rozamiento ronda 0,1, 0,15 para el cálculo de esta resistencia. La suma de las dos fuerzas, la de corte del material más la resistencia del movimiento de la mesa y de la pieza, me va a dar la fuerza total que yo tengo que vencer, ¿no es cierto? Esa fuerza va a ser en la dirección opuesta al movimiento, por lo cual, si yo lo multiplico por la velocidad de avance, me va a dar la potencia de corte o de mecanizado en el cepillado. Tengo que afectar siempre de un rendimiento a esa cuenta porque yo tengo una cadena cinemática que, dependiendo del tipo que sea y cómo sea la transmisión, voy a tener un rendimiento para sacar la potencia total de la máquina, ¿no es cierto? La potencia que necesito de la máquina para que me haga ese trabajo. Entonces siempre se afecta de un rendimiento que tiene que ver con la cadena cinemática. ¿Se entiende? Sí, sí. El ejercicio número 4, entonces, tienen que calcular los esfuerzos y potencia mecanizada de una cepilladora teniendo en cuenta el material que van a trabajar, le doy las condiciones de corte, la profundidad de pasada y el ancho de herramienta. Y les digo que la mesa, el peso de la pieza son 5 toneladas y el peso de la mesa son 15 toneladas. Tienen que calcular los esfuerzos máximos y la potencia de corte, la potencia necesaria para hacer este mecanismo. Después tenemos lo que tiene que ver con, bueno, estas amortajadoras son máquinas limadoras, pero cuya disposición es vertical. O sea, la herramienta, en vez de hacer un movimiento oscilatorio de avance en posición horizontal, lo hacen en forma vertical. Entonces la máquina y el proceso la máquina se llama amortajadora y el proceso se llama amortajar. Se utiliza mucho para tallar engranajes externos e internos y, bueno, piezas que no pueden ser realizadas de otra forma que no sea con un movimiento descendente en el interior de la misma. Pero lo que nos interesa en esta parte es el cálculo de brochado. El brochado, como vieron en la teoría ustedes, es una operación en la cual se utilizan herramientas de este tipo
y tiene la particularidad también de terminar una cavidad en un agujero, ¿no es cierto? Imagínense que ustedes quieren hacer alguna de estas formas, se veía mejor, o chaveteros en el interior de agujeros premecanizados. El proceso para terminarlos y darle su dimensión definitiva normalmente puede ser el brochado. Se terminan por brochado, por ejemplo, las llaves fijas que utilizamos comúnmente en cualquier taller. Las bocas de las llaves se terminan por procesos de brochado. O, por ejemplo, piezas que tienen estrías internas o geometrías internas difíciles de mecanizar en agujeros. La particularidad de este mecanizado es que se hace solo en una sola pasada de descenso o ascenso de la herramienta que es la brocha. Si se hace en una sola pasada, yo al final, cuando la herramienta termina de pasar por la pieza, el agujero queda en dimensiones terminadas, definitivas. Y una de las cosas que hay que tener en cuenta es que siempre son varios dientes de la herramienta los que están trabajando en forma simultánea, pero no todos, solamente una proporción, que va a estar dada por el paso que tenga entre cada diente la herramienta y por la longitud total de la pieza que yo quiero mecanizar. Si la longitud total son 20 milímetros y el paso de la herramienta son 10 milímetros, y yo voy a tener dos dientes trabajando de forma simultánea. Si la longitud que yo quiero, bueno, la cantidad de dientes que están trabajando en forma simultánea se hace dividiendo. La longitud de la pieza que yo quiero trabajar divide el paso de la brocha. Y la fuerza de brochado, si yo estoy cortando con cada diente un espesor determinado E, que se llama incremento radial de la herramienta, si yo con cada diente activo estoy cortando un espesor E por un ancho determinado de la herramienta, un ancho de la brocha, me da una sección. Por el caso ese del material, me da una fuerza. Y por la velocidad de avance, una potencia de corte. Ahora, esta fuerza depende del número de dientes que están trabajando. Y la fuerza es lo que más me importa en este cálculo. No tanto así la potencia, sino la fuerza. Porque yo tengo que verificar que la herramienta de brochado, que puede ser esta, en su núcleo soporte la tracción necesaria sin romperse. Si yo no calculo esta fuerza y someto a la herramienta a un valor de tensión mayor a la tensión de rotura de su material en la parte más débil, voy a romper la herramienta. Y son herramientas que son muy costosas, son difíciles de conseguir, sobre todo por el costo y las específicas, o sea, lo específicas que son herramientas muy, muy específicas para los trabajos, para trabajos particulares. No es que son de estantería y se venden como los insertos de mecanizado. Entonces yo tengo que verificar esa herramienta por tracción. Las máquinas brochadoras pueden trabajar por tracción, tirando, o por compresión. Perdón, esta es por tracción y esta es por compresión. Si la brocha trabaja por compresión, además de verificar que no se rompa por tracción la herramienta, voy a tener que verificar que no falle por pandeo. ¿Se entiende?
porque son herramientas muy esbeltas y el pandeo es algo que hay que verificar si se trabaja con presión. ¿Se entiende? Sí, sí. Una cuestión importante en esto es determinar bien cuál es el perímetro que yo estoy cortando. Imagínense que yo quiero mecanizar por brochado estos 4 chaveteros en este diámetro. El perímetro que yo voy a estar cortando va a ser el de los laterales, la parte superior y el otro lateral de cada uno de los 4 chaveteros. Entonces, al calcular la fuerza de corte, yo tengo que tener bien claro cuál es el perímetro de corte que yo estoy cortando. ¿Se entiende? Yo no corto acá solo la parte superior de los chaveteros, también estoy cortando el lateral. Y en el caso de agujeros, el perímetro del agujero total. ¿Se entendió esa parte? Profe, digamos que estaría haciendo las 4 chavetas a la misma vez. Exactamente, las hace las 4 a la misma vez. La herramienta es una herramienta como esta, imagínate, esta herramienta la ves acá, Sí, sí, ves que vos podés apreciar a simple vista que en esta parte tiene menos diámetro que en esta parte. sí. Bueno, esta herramienta no se ve muy bien acá, pero tiene dientecitos. Esos dientes te mecanizan este estriado adentro de esta polea. ¿Lo ves? Sí, sí. Para te voy a ampliar. Entonces, ¿qué pasa? El perímetro de corte que está cortando esta herramienta empieza de un diámetro cero y empieza a cortar, a cortar, a cortar. A medida que va pasando, va agrandando este estriado. Cuando llegó hasta acá, lo terminó el estriado por completo. Entonces vos retirás hacia arriba la herramienta y ya tenés tu pieza terminada. En una, con una velocidad muy grande, digamos. Imagínate que podés hacer este trabajo en 2 o 3 segundos. Te lleva más tiempo posicionar la pieza y la herramienta que lo que demora el brochado. Pero obviamente tenés que calcular muy bien la herramienta para no romperla, ¿no es cierto? Porque si la calculaste mal y le diste arranque a la máquina, comenzaste el brochado y te equivocaste en el cálculo, chao, rompiste la herramienta, te enteraste al segundo. Hizo crack y la herramienta no sirve más. Hay que comprar una nueva. ¿Se entiende? Sí, sí. Bueno, también, bueno, acá hay distintas piezas que son terminadas por brochado. Fíjate que acá un solo chavetero, bueno, este estriado, una forma de un cuadrado mecanizado a partir de un agujero. Las distintas operaciones que van a hacerse por brochado. Si ustedes buscan, eh, vamos a buscar fabricación. Voy a mostrar este video. Ustedes pueden ver ahí lo que yo estoy viendo. Sí, profe, se ve. Voy a cortar el audio. Eh, ¿Me escuchan a mí? Sí, sí, profe. Bueno, bueno, capaz que ya lo han visto esto. Bueno, ahí pasó la llave por un proceso de mecanizado, se hace el temple.
A ver si me pasa algo. No está en el cromado. Me pasé. Bueno. No, no se ve en este muy bien. Vamos a ver si hay otro. No es este video que les quería mostrar. Bueno, acá ven la brocha, ¿ven? Esta es una máquina brochadora y lo que hace es terminar la estría interior, ¿lo ven? ¿Ven cómo es el proceso? ¿Me alcanzaron a ver? Sí, sí, se ve. Yo lo veo un poco Después trabado, lo- profe. Puede ponerlo de vuelta. El estriado interior está haciendo el estriado interior de la llave fija. Bueno, es una operación de plegado, este es un mecanizado. La última operación donde termina la estría es la que hace por brochado. Ahí está, ¿ves? Eso que tiene acá es la brocha. Y en una sola pasada termina la estría completa de la herramienta. Igual que la llave, eso es otra brocha y termina la V de la llave, esa es otra máquina brochada. ¿Ven? En una sola pasada es el mecanizado completo. Bueno, los otros son procesos de ajuste, terminación. Era un poco para mostrarle estas herramientas cómo funcionan y cuál es la velocidad en la realidad de esta operación. ¿Se entiende? Sí, Sí, profe, sí. se entiende. Bueno, entonces ustedes en el ejercicio número 5 lo que tienen que hacer es brochar un agujero cilíndrico, o sea, a partir de un agujero cilíndrico, de diámetro 40 y longitud 60 milímetros, dos chaveteros de 12 milímetros de ancho y una profundidad de 10 milímetros, puestos en 180 grados. El material de la pieza, les digo que es de 60 kilogramos por milímetro cuadrado el caso PS. Los dientes de la brocha tienen un paso de 11 milímetros y considera un rendimiento de la brochadora de 0,75. Tienen que determinar la velocidad de corte dependiendo del acero, tomando como herramienta una herramienta de acero rápido, la fuerza axial, la potencia consumida, el tiempo para brochar el agujero, proyectar, dimensionar esa brocha y seleccionar una máquina brochadora. Una cosa que falta acá es el incremento radial. Tienen que proyectar la brocha. El proyectar y verificar la brocha se refiere a que ustedes tienen que
calcular los esfuerzos a que va a estar sometida, si es compresión o tracción, y ver si verifica, ¿no es cierto? A eso se refiere básicamente. Bueno, y de eso trata el trabajo práctico número 3, pero la sección 5. ¿Alguna consulta? Profe, yo tengo una última consulta con el práctico anterior. Cuando nosotros seleccionamos la plaquita, por el catálogo nos da una profundidad, un avance. Eso lo multiplicamos por la cantidad de dientes, el avance que nos da. Está hablando de fresado. Sí, muy fresado. Depende, si vos seleccionaste de la página de Sambic, probablemente el avance que te esté dando es de la herramienta completa, no de Claro, cada sí. inserto. Sí, pasa que el dato lo saco de cada plaquita, digamos, porque Ah, no toma los valores máximos. ujú. Está bien, vos sacás el Y avance. claro, y mi duda es si en la profundidad de pasada también tengo que multiplicarla por el número de dientes. En realidad, vos estás haciendo un fresado cilíndrico hacia abajo. Tu profundidad de pasada, o sea, la profundidad de pasada sería radial y el avance axial. Entonces, en el avance sí te va a influir la cantidad de insertos que vos tengas trabajando, pero no en la profundidad de pasada. Ah, bien. ¿Entiendes? Sí, sí, sí. En el caso de que vos tuvieras que hacer un trabajo de una superficie, mecanizar una superficie plana, tu profundidad de pasada sería axial, digamos, a la herramienta, y el avance sería radial. En ese caso, el avance tendrías que afectarlo del número de dientes y no la profundidad. ¿Se entiende lo que quiero decir? Claro, en este caso, que nosotros, digamos, estamos mecanizando hacia abajo, por así decirlo, o sea que el avance hacia abajo, multiplicamos el avance, digamos, por 2. Exacto, por el número de dientes que tenga la herramienta, pero no Claro. la profundidad de pasada. La profundidad de pasada no se ve afectada. ¿Se entiende? Sí, sí. Sí, en el caso de que vayamos hacia el costado, digamos, que bajemos una profundidad, vayamos hacia el costado, sería la profundidad lo que afecta. No, en realidad siempre es el avance. Lo que pasa es que en el caso de que va hacia un costado, el avance es radial. Bien, bien. Sí, sí, ahí entendí. ¿Entendés? Sí, sí, sí. Lo vemos como un dibujo acá en la parte de la guía. ¿Ves? Ahí te muestro la guía. Eh, a ver si en alguna parte. ¿Ves? Acá vos tenés que esto es una fresa de hacer una superficie, para hacer una superficie plana para mecanizar en superficie. Entonces, la profundidad de pasada es una sola, es la misma independientemente del número de insertos que tengas puesto. Bien. La misma para todos. Pero el avance de esta fresa en este sentido, sí, tenés que multiplicarlo por el número de dientes, por el número de filos. Porque imagínate que vos tuvieras un solo inserto. Bueno, este solo inserto tiene un avance admitido de una décima, y vos por cada vuelta de este inserto vas a tener una décima. Pero en realidad cuando este ya llegó a la mitad, ya entra este a trabajar.
y así sucesivamente. Entonces, si vos tenés 6, tu avance lo tenés que multiplicar por 6. Bien. Es acá donde te dice, ¿ves? Ujú. En realidad, perdón, te estoy diciendo mal. El número de dientes efectivos que tenés trabajando. En el caso nuestro, en el trabajo práctico, lo vamos a tener todos trabajando porque es una perforación cilíndrica y va hacia abajo. Pero acá cuando estás mecanizando, como en este caso, los dientes tenés que ver cuántos dientes efectivos va a tener trabajando. ¿Se entiende? Sí. Bueno, no sé si hay alguna consulta más. Bueno, yo les No, pues, voy a cargar este trabajo práctico por no cortar un rato antes por las cuestiones que no tengo voz para continuar. eh, pero sigan avanzando con los trabajos prácticos y ya pueden comenzar a resolver este resto de mecanizados. Genial, profe. Ahí los jugó. bueno, muchas gracias. Genial, profe, muchas gracias. Buenas noches. Chao, bueno, Buenísimo, profe. Muchas gracias, que se mejore. Buenas noches. gracias. Chao.